Mis amadas líderes, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Me da mucho gusto saludarlas y bueno, seguir juntas en este viaje al corazón del Padre. Comenzamos el capítulo 7 con este nuevo atributo, parte 1 de la omnipresencia de Dios. Vamos desde la página 109 hasta la página 117. Y para el día de hoy no vamos a hacer 3 puntos, sino vamos a hacer 3 preguntas. Y a través de estas 3 preguntas vamos a podernos sumergir en qué significa esa omnipresencia de Dios. Pues bien, la primera pregunta, creo que muchas no las hemos hecho muchas veces. ¿Dónde está Dios? Y para eso vamos a comenzar leyendo. Hay 3 versículos. El primero es Proverbios 15:3. Proverbio 15:3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Si ven cómo la palabra dice en todo lugar, eso es básicamente lo que nos está diciendo Tozer aquí en la descripción de qué es la omnipresencia. Es eso, es que Dios está presente en todo lugar. Dice que nada se escapa de sus ojos. Él ve tanto a los buenos como a los malos. Él ve todo lo que está sucediendo. Quiero darles un ejemplo para entender esto un poco mejor. Si hay un empresario, digamos que tiene una cadena de restaurantes, quiere estar atento de sus negocios, qué es lo que está sucediendo, cómo están preparando esas comidas, cómo se están atendiendo a los clientes. Va al primer local, está allí un tiempo, se reúne, pero luego se tiene que trasladar e ir al otro. ¿Cómo va a poder estar pendiente? Quizás poniendo un sistema de cámaras para ver, porque únicamente está restringido a un solo cuerpo. Entonces no puede estar en todos sus locales y en todos sus negocios al mismo tiempo. Eso es lo que nos diferencia de Dios, que nosotros estamos limitados, que nuestro espíritu y nuestra alma habitan en un solo cuerpo. Entonces, para nosotros es difícil poder entender ese concepto, ¿verdad? El concepto de que una persona o alguien pueda estar en más de un lugar a la vez. Es tan difícil para nosotros de entender. Pero aquí él nos dice en la página 112, y él cita a John Wesley y dice que no rechacemos algo solo porque no lo podamos entender. Entonces él quiere decir que solo porque no entendemos algo no es motivo para rechazarlo. Aunque nuestra mente sea limitada y no podamos entender a profundidad la omnipresencia de Dios, no debemos rechazarla. Vamos a ir ahora a Jeremías 23:24. Jeremías 23:24 y dice así. Ay, esperen que se me cambió. ¿Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. ¿Qué está diciendo él aquí? Yo estoy de cerca y estoy de lejos. Nadie se puede esconder de mí. Y aparte de eso, yo lleno los cielos y lleno la tierra. Y lo que me encanta de este verso bíblico es que dice, declara el Señor, y lo dice 3 veces. Quiere decir que no es una persona que nos lo está diciendo, es Él mismo está declarando una verdad sobre Él. Él dice, yo soy el que lleno los cielos y la tierra. Aquí me encanta un ejemplo que Él mismo nos da, Tozer, y Él está diciendo, cuando está el mar y nosotros vamos al océano y lo vemos, ¿sí? Y llevamos un balde, de esos baldes que los niños usan para hacer todas sus figuras y sus castillos. Y llevamos ese baldecito y lo llevamos dentro del mar. Decimos, voy a llenar este balde de agua. Cuando tú sumerges ese balde o ese contenedor pequeño y lo sacas, dices, wow, se llenó el balde, pero el mar, el océano sigue intacto. Cuando tú sumerges ese balde
está representando lo que es los cielos y la tierra. Y dice que están completamente rodeados, impregnados de la presencia de Dios. Esto me encantó poderlo entender mejor. Porque antes yo decía, ok, Dios está en todos lados y eso lo puedo entender. Pero aquí Él va un paso más allá y Él dice, Él contiene la tierra. Cuando tú sumerges ese balde y ese balde representa la tierra, representa cada uno de nosotros que somos parte de su creación, ese balde sumergido tiene agua adentro, arriba, detrás, abajo, por todas partes. Y entonces eso es lo que está diciendo Dios, que somos una mínima parte dentro de su presencia y Él contiene todo lo que hay dentro de ese mar, tanto ese balde como todo lo demás que podamos estar allí escondido, que podamos encontrar allí. Entonces ese mar es inmenso, pero también es omnipresente. Nada se puede salir y nada se puede escapar. Y eso es algo que entendió el salmista. Por eso si vemos el Salmo 139 del 7 al 10, acá el salmista mismo lo está declarando y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué está diciendo? No hay un lugar donde podamos huir, escapar, escondernos de la presencia de Dios. Y es porque Tozer lo explica acá en la 111. Dice, si hubiese algún lugar donde Dios no estuviera, ese lugar marcaría un límite o un confín para Dios. Entonces ese Dios ya no sería un Dios infinito. Pero no hay tal. No hay límite para el Señor. Él está en todo lugar y acá le está diciendo tanto en los cielos, en la tierra, hasta en el Seol. Nada se escapa de la presencia del Señor. Si nosotras vemos cuando Satanás viene a la presencia de Dios, aún él está dentro de los confines de la presencia de Dios. Cuando viene a preguntarle si él puede tentar a Job. Entonces, ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes y en todo lugar. Ahora, esto no lo dice el libro, pero quiero añadir esta pequeña nota. La omnipresencia de Dios, que su presencia que está en todo lugar, no es lo mismo que su presencia manifiesta. Esto es algo que aprendemos mucho yo con mi pastor, con el pastor Luis, en la escuela de oración. En Hechos 4, para la que quiera leer y profundizar en eso, no es la enseñanza, pero la presencia manifiesta de Dios es diferente. Es cuando somos llenos del Espíritu Santo, es cuando somos avivados por su fuego, es cuando empezó la iglesia a orar en lenguas, empezaron a ver cosas sobrenaturales porque la presencia manifiesta de Dios estaba en ese lugar. Entonces, esa presencia manifiesta no es la que vemos en todo lugar, es su presencia, es su omnipresencia, es lo que está en todo lugar y está viendo tanto a los buenos, a los malos. Está en los confines de la tierra. No hay lugar geográfico que se escape de Dios, ni siquiera el espacio que para nosotros es tan desconocido. Todo está confinado dentro de la presencia de Dios. Así que somos nosotros los que tenemos un límite, los que estamos confinados a nuestro cuerpo, a nuestro espacio físico, pero no el Señor. Vamos al punto número 2 y es esta pregunta: ¿por qué sentimos a Dios lejos? Muchas veces sentimos a Dios lejos, no porque Él esté lejos, sino porque hay algo que está causando una división. De pronto esto les pareció un poquito extraño de entender porque Tozer lo llama que significa disimilitud. Hay una diferencia, pero vamos a leer este verso para poderlo entender. Isaías 59 del 1 al 2 me pareció el verso más apropiado para explicarlo. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios,
y a causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías 59, del 1 al 2. Aquí es donde viene esta verdad. ¿Por qué sentimos lejos a Dios? Porque el pecado nos separa de un Dios santo. Dios es infinitamente santo y nosotros estamos llenos de pecado e iniquidad. Por tanto, hay esa, como lo llama, disimilitud. Hay una diferencia en la naturaleza de Dios y en la naturaleza mía. Y eso nos divide, eso nos separa. Entonces, cuando nosotros sentimos lejos a Dios, hay algo allí. Quiero dar un ejemplo para poderlo entender mejor. Pensé en una pareja de casados, una pareja que se enamoró, se casó, tuvieron sus hijos también se organizaron, salieron del hogar. Pero cuando están en cierta edad dicen, la verdad, me siento solo o me siento sola. ¿Por qué? Si su pareja está allí al lado, si duermen en la misma cama, ¿por qué esa persona se va a sentir sola? ¡Wow! Aquí va la verdad. Y es porque no es un tema físico como nosotros hemos aprendido. Por eso él dice acá que el desafío grande que tenemos al enseñar la palabra de Dios es que necesitamos cambiar esos conceptos humanos que nosotros tenemos, porque relacionamos la cercanía con el tema del espacio. Sin embargo, para Dios y en el ámbito espiritual es muy diferente, porque le está diciendo, se trata del espíritu y se trata del alma. No lo podemos llevar al mismo nivel. Entonces, es como nosotros tenemos el concepto, ok, nuestros amigos nos quieren y conocen de nosotros y están cercos, nuestros enemigos están lejos. Entonces muchas veces cuando tenemos dificultad o hay una barrera para sentir a Dios, sentimos que Él es como nuestro enemigo, está lejos, no nos quiere, no se preocupa de nosotros, no nos escucha. Pero este versículo nos está dando la verdad. Él dice, no es que Dios sea débil y no los pueda salvar, no es que Dios esté sordo y no los escuche, es que dice, son sus pecados que los han separado de Dios, y es un tema espiritual y no físico. Dios puede estar muy cerca de ti porque Él está en todas partes, pero tú no le puedes sentir ni percibir porque la barrera la pone tu propio pecado. Esto es tremendo. Entonces, si esa persona, asimismo, vemos personas que viven lejos, pueden ser parejas, pueden ser amigos, pero están muy cercanos. ¿Por qué si están tan separados, kilómetros de distancia, hay tanta cercanía? Porque ahí nos estamos dando cuenta que es un tema espiritual y un tema del alma. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Aquí en la página 115 quiero leerles esta frase. Dice, Dios no está lejos en distancia, pero parece estarlo porque está lejos en carácter. Él es diferente al hombre porque el hombre ha pecado y Dios es santo. Entonces, como les digo, se ha creado algo que se llama la separación. Nuestro pecado nos aleja de Dios. Entonces, cuando tú y yo sintamos por qué Dios está tan lejos, ¿sí? Me ha pasado recientemente con la situación de la casa. ¿Dónde estás, Señor? No te veo. Ya son meses. ¿Por qué no veo esta respuesta? He orado, he clamado. ¿Qué me impide sentir que Dios esté cerca? Mi frustración, mi enojo, mi rabia, mi pecado, las cosas que digo, mis pensamientos. Pero esta frase que él dice acá en la página 114, wow, me cae como anillo al dedo. Dios, siendo espíritu, está precisamente aquí y nunca estará lejos y nunca podrá estar más cercano de lo que está ahora mismo. Hay que repetirnos esta frase. Dios siendo espíritu, Él está aquí. A veces decimos, está en la iglesia o está cuando yo estoy orando. Así yo no esté orando. Así la gente dice que aún hasta donde están los malos, así estén pecando, ahí está la presencia de Dios. Y Él no puede estar nunca más cercano de lo que está ahora. Dios es un Dios que está cercano. Preguntémonos si nuestro propio pecado nos está de pronto alejando del Señor. Si nuestras frustraciones, nuestras emociones nos han impedido verlo, pero Él está, ¿dónde? Muy cercano. Podemos
Aquí él dice también Efesios 2 es un buen capítulo para apoyar esto, así que yo las animo que ustedes mismas busquen los ejemplos, busquen los versos, yo les doy algunas ideas como siempre que les pueden servir. Y el tercero es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Y esta es una buena pregunta y vamos a leer Génesis 3 del 8 al 9. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí él da un ejemplo al final que a mí me fascinó y era sobre un rabino judío y decía, tengo una pregunta teológica. Sí, perfecto, por favor háganmela. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? Sí, claro que Dios lo sabe todo. Bueno, y si Dios lo sabe todo, ¿por qué le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Si se supone que lo sabe todo, ya debería saber dónde estaba Adán. Y me encantó la respuesta porque dijo, bueno, hijo, dijo el rabino, eso no es difícil. Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? No porque él no supiera dónde estaba Adán, sino porque Adán no sabía dónde estaba. Adán estaba perdido, no Dios. ¡Wow! Esto me pareció espectacular. Adán era el que estaba perdido, el que creyó poder esconderse de Dios. ¿Por qué? El pecado. El pecado, tanto a él como a la mujer, le separaron de Dios, pero la presencia de Dios seguía allí, paseándose por el huerto como siempre. Esta historia me acuerda mucho del hijo pródigo. ¿Dónde está el hijo? Se fue, malgastó, lo hemos nombrado varias veces. Pero ¿dónde estaba el padre? Siguió siendo el padre, siguió estando allí. Él no se movió, su presencia seguía hasta que el hijo se acerca. Por eso la pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Sí? Empezamos diciendo, ¿dónde está Dios? Pero nos damos cuenta, Dios ha estado allí, eternamente. Ha estado allí ayer, está aquí hoy y seguirá estando por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿dónde estoy yo en relación a Dios? Cuando Él le pregunta, Él se está tapando, Él se está escondiendo. Cuando hemos pecado, nos endurecemos, nos escondemos, nos avergonzamos. No queremos confrontarnos a la luz, a la santidad de Dios. Pero la única manera de nosotros poder estar sintiendo esa presencia de Dios es acercándonos, reconociendo. Me quise huir, quise dejar de ir a la iglesia, quise esconderme, pero realmente no lo pude hacer. Así que yo te animo en este día a que tanto tú como a las mujeres de tu grupo se hagan esas preguntas, ¿sí? Pregúntenles, ¿dónde estás tú en este momento con Dios? ¿Has podido sentirlo? ¿Hay algo que te impide sentir la presencia de Dios? Y cuando pregunten esto puede salir a la luz frustraciones, rabias, enojos, dolor, se han sentido abandonadas y ahí nosotras tomamos notas de que hay una verdad que necesita romper esas mentiras y esos conceptos erróneos que hemos aprendido en el pasado. Mis amadas, que el Señor las bendiga. Espero que esto les ayude a preparar su clase, que sea un tiempo maravilloso y que sigamos creciendo en conocer ese verdadero corazón de nuestro Padre Celestial. Bendiciones para todas.